veces aparentemente vemos como que Dios se demora. ¿Por qué? Porque quiere que seamos cristianos íntegros, no superficiales. Segundo, porque hay un proceso que Dios va transformando. Y tercero, porque el Señor es un novelista. Va escribiendo nuestra propia historia. Quiere que nuestra película sea diferente, completamente, y única. Porque Dios escribe la historia en cada uno de nosotros de una manera distinta y diferente. No es igual. Qué maravilloso que es nuestro Dios, ¿no? Necesitamos un dinero, algo, ponemos al cajero, recibimos la plata, ¿verdad? Si usted se acuerda, yo no que soy tan antiguo, pero hace años no había tantos cajeros. Y no era fácil poder ir, tenía que ir al banco, capaz de hacer una cola o por ahí cobrar un cheque. Hoy pone usted un cajero y en un ratito le tira un dinero, ¿verdad? Usted capaz está trabajando, está estudiando, está haciendo algo y capaz no pudo llevar una comida. Entonces, ¿qué dice? Ve y ve un sándwich, una comida rápida y es rápido. Y larga todo rápido, ¿verdad? Y capaz, por el tiempo que tenemos, estamos acostumbrados a eso. Pero muchas veces cuando nosotros no vemos una respuesta del Señor, decimos, ¿y Señor qué está pasando? ¿Verdad? En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, no lo vamos a ver, dice que un día para el Señor es como 1000 años, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, esos 1000 años son como 10.000 años, ¿verdad? Porque estamos esperando muchas cosas. El contexto, si bien es cierto, el Señor estaba hablando con respecto a su venida, pero también es válido con respecto a las cosas que nosotros tenemos. Y saben, muchas veces estamos esperando esa respuesta del Señor. Y cuando esa respuesta no se da y nos angustiamos, a veces nos resignamos, decimos, bueno, es así, se va a tener que dar, no puedo hacer nada. Entonces, en base a eso es lo que el Señor nos va a hablar hoy. Yo les puse el título, no sé si lo puedo poner, Mati, que tiene que ver esta pregunta. Sería como un interrogante. ¿Dios se demora? ¿Dios se demora en responderte? ¿Dios se demora en lo que vos haces en tu vida? ¿Dios se demora en tu proyecto, en tu plan, en lo que vos tenés plasmado en tu vida? ¿Acaso Dios se demora? Qué interesante, ¿verdad? Y si nosotros vemos a través de la palabra del Señor, vamos a ver algunos ejemplos a través de la Biblia, cómo Dios estuvo y está actuando constantemente. ¿Saben? Dios había llamado a su pueblo, que era el pueblo de Israel, y ellos tenían que salir, ¿verdad? Tenían que salir de Egipto. Entonces, el Señor había puesto a Moisés como gran líder, y bueno, ellos tenían que salir, ¿verdad? Porque ellos habían estado esclavizados y el Señor les había ofrecido una tierra prometida. Sabemos la historia, muchas veces la hemos escuchado. Pero ¿saben? Hay algunas particularidades en esas pequeñas cosas. Vamos a ir a Éxodo capítulo 13, del versículo 17 al versículo 18. Entonces está el pueblo de Israel, está huyendo de Faraón, ¿verdad? Y miren qué es lo que sucede. El versículo 17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. ¿Por qué dijo Dios? Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Miren, estaba escapando o estaba saliendo el pueblo de Israel y había un lugar cerca que podían ir directamente el pueblo y por lo tanto llegar a ese lugar establecido. Pero Dios dijo, no, yo no quiero que vayan por ese lugar, quiero que rodeen todo. O sea, ir por el camino más largo. Y uno diría, ¿por qué, verdad? Porque si el Señor hubiera querido, vayan a más corto y listo, y ya está, se olvidaba, no van a tener problema con los egipcios. Pero el tema era que si iban por este camino corto, había muchas naciones extranjeras y podían conquistarlo. Entonces ellos dicen, no, vamos a ir por el camino largo. Ahora, en ese camino largo, ellos aprendieron muchas cosas. En ese camino largo ellos pasaron necesidad, pasaron situaciones. En ese camino largo pasaron muchos años, permitieron que ellos puedan crecer, permitieron que puedan establecerse en algunos lugares, poder tener mayor cosecha y poder entender frente a esas situaciones difíciles que no estaban solos, que Dios le iba a suplir esas necesidades.
Saben, hermanos, muchas veces en nuestra vida Dios tiene un proceso. Y ese proceso es importante. A veces es fundamental que podamos pasar por esas situaciones para que podamos aprender. Porque si no pasamos, no vamos a poder experimentar esas cosas, ¿verdad? Si usted no pasa una necesidad, usted puede tener el conocimiento, pero capaz que no lo va a entender totalmente, ¿verdad? Si usted nunca ha pasado hambre, usted puede ver gente que está pasando situación difícil. Pero si usted nunca tuvo esa necesidad, puede leerlo, puede entenderlo, ¿sí? Pero no lo experimentó. Cuando usted experimentó esa situación, en la cual un momento no tuvo ni siquiera un lugar, algo para tomar, usted toma otra conducta, ¿verdad? Valora bien las cosas, sabe las cosas como cuestan y es agradecido. Entonces muchas veces a lo largo del tiempo, hermano, Dios va a permitir que esa respuesta no sea tan rápida, porque Dios quiere transformar nuestras vidas. Porque Dios tiene un proceso que muchas veces no tiene que ver con lo que nosotros vemos ni con lo que nosotros creemos. El domingo pasado estuvimos compartiendo de la Biblia, ¿se acuerda? Y una de las cosas que habíamos leído eso era que la Biblia es la palabra de Dios, es la escritura, es el logo que nos describe y es tal conforme el Señor nos habla. Pero cuando usted lee también la palabra del Señor, usted no está solo. El Señor Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, dice, yo me voy, pero no van a quedar solos, yo les voy a dejar el Consolador. Y cuando usted reciba al Señor Jesús como su Salvador personal, vuelve a tener esa relación y esa comunión con Dios, recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando usted está leyendo la Biblia, está escudriñando la Biblia, la está meditando en la Biblia, empieza a revelarse. Y por lo tanto, ve cosas que antes no veía. Y entiende cosas que antes no entendía. Y ese es el rema de Dios. La palabra griega, rema, ¿verdad? Esa revelación que Dios le da. Y saben, es muy importante por lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero ahí estaba el pueblo de Israel, frente a esa situación, ¿verdad? Ahora aparece eso, bueno, tenemos que cruzar todo ese, contornear toda esa tierra. ¿Y qué más sucede? Vamos a ir a 10 capítulos más adelante, Éxodo 23. El Éxodo 23, del versículo 27 en adelante. Hermano, muchas veces Dios va haciendo un proceso en nuestras vidas. Dios es como ese buen alfarero, como nos dice el apóstol, ¿verdad? Que quiere moldearnos. Pero quiere hacer las cosas perfectas. Usted a veces puede hacer las cosas rápidas, ¿verdad? Mi tía, yo me acuerdo, yo viví un año con mi tía allá en Tucumán. Y cuando vos hacías las cosas así rápido, decía, qué chambón que sos. No sé si acá se dice igual. Sos chambón. Dice. Y a mi prima le decías un chambón y a mí también a veces. Entonces, no, ella, para la cuestión de limpieza, se tomaba su tiempo. Y tenía una técnica, tenía que estar de tal lado, de tal lado. Y bueno, es verdad, capaz uno lo limpiaba, aparentemente está limpio, pero cuando usted hace una profundidad y va limpiando, bueno, y ella sabía. Porque le gustaba que las cosas queden bien, perfectas, ¿verdad? Hermano, muchas veces Dios en nuestra vida quiere que nosotros seamos transformados. No seamos chambones. Dios quiere que seamos personas de calidad, personas íntegras, personas maduras, que podamos entender las cosas que hacemos. Y muchas veces nosotros vamos a tener que pasar estos procesos, vamos a tener que pasar este desierto. ¿Para qué? Para ir transformándonos, para saber que tenemos que depender de Él, para saber que capaz hay un propósito en lo que Dios hace. Y para que podamos entender que Él también está con nosotros. Él quiere hacernos personas maduras, ¿verdad? Y lo podríamos traer capaz esto cuando usted hace un postre, ¿verdad? Ayer las hermanas han estado preparando con la pastora y con todos un locro, ¿verdad? Y yo pienso que eso es un proceso también, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, usted, el poroto, qué sé yo, no lo deja remojado, no lo deja bien, lo pone así y no le da el tiempo, usted lo come y lo va a sentir duro. Y no es muy agradable, ¿verdad? Y está un poco crudo. En cambio, cuando está bien cocido, está bien como está rico, ¿verdad? Está suave. Bueno, muchas veces pasa en nuestra vida, hermano. A veces somos cristianos crudos, ¿verdad? Cristianos superficiales. Que necesitamos todavía pasar más por por ese horno de fuego que el Señor obra en nuestras vidas, por ahí moldeándonos. Pero muchas veces nos quedamos ahí.
Entonces, Dios quiere obrar en nuestras vidas. Miren, aquí estaba el pueblo de Israel, Éxodo 23, 27, que es lo que dice: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año. Qué cosa curiosa. No los voy a echar delante de ti en un año, o sea, va a haber un tiempo, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que multipliques y tomes posesión de la tierra. Mi hermano, Dios tiene poder y autoridad para que esa situación haga así, listo, chao, no hay más. El Señor te lleva tus problemas, te saca todas las situaciones, no hay más enemigos, no hay más situaciones, listo, no hay más enfermedad, no hay nada. Dios lo puede hacer así. Pero muchas veces hay un proceso. Y aquí estaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Y el Señor dice, no, para. Yo tengo un tiempo, yo quiero que ellos aprendan, yo quiero que ellos puedan ver que yo estoy aquí, que no están solos, que yo estoy con ellos. Y hermanos, y es maravilloso cómo nosotros podemos ver cómo Dios empieza a hablar a cada uno de nosotros. Vamos al libro de Proverbios capítulo 16, versículo 9, nos dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros pensamos nuestros caminos, creemos que es lo correcto, planificamos, está bien planificar, pero nunca se olvide que en su planificación puede haber un efecto sorpresa. Ahora, eso va a depender si usted permite que Dios actúe, porque usted dice, yo hago esto, a mí me parece que es así y es así. Y uno dice, Dios, por favor bendice, y le pido al Señor. Pero cuando yo en esos planes, en ese proceso digo, Señor, yo quiero que vos empieces a hacer, vos tienes que prepararte, porque Dios es soberano. Dios hace como Él quiere. Dios no va a ir en tu intelecto ni tu capacidad humana que vos puedes decir. Obviamente, está bien, tenemos nuestra mente, nuestro raciocinio, eso es bueno, pero Dios nos sorprende. Y no nos debemos de olvidar de la sorpresa que Dios hace en nuestras vidas. Porque Dios no piensa como nosotros. La matemática es un elemento científico, ¿verdad? 1 más 1 es 2, no es 3. Es una verdad irrefutable, ¿verdad? No hay forma de cambiar 1 más 1. 1 más 1 es 2, no es 2,5, no es 3, no es 5. Pero muchas veces en esa verdad, en ese 1 más 1, Dios nos trae una sorpresa. Que va más allá del intelecto, que va más allá de la capacidad humana. Y eso no nos debemos de olvidar. A veces nos olvidamos de eso. Miren qué es lo que dice el salmista, Salmo 31, versículo 14. Salmo 31, versículo 14. Mas yo en ti confío, Jehová, digo, tú eres mi Dios. Y el 15a, solamente la primera parte, en tus manos están mis tiempos. Solamente ahí. En tus manos están mis tiempos. Pero mire lo que está diciendo el salmista, ¿verdad? Yo dejo todas las cosas en ti. Bueno, agárrate también. Porque Dios tiene su proceso. Dios capaz que puede hacer así, pero como que Dios también puede hacer un proceso en nuestras vidas. Y es interesante, hermano, cómo las cosas que Dios empieza a obrar. Muchas veces, capaz, uno puede tener un mal hábito. Y ese mal hábito, usted no lo adoptó inmediatamente. Usted, para tener ese mal hábito, también llevó un tiempo. Ahora, muchas veces, cuando Dios empieza a transformar nuestras vidas, obviamente Dios nos perdona, Dios nos hace libre, pero ese mal hábito que tenemos, bueno, también a veces va a haber un proceso. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos, mi esposa todavía no éramos novios, nada, yo trabajaba dentro de la iglesia, estuve como copastor en una obra en Barrio Independencia en Tucumán, y había un hermano que trabajaba con nosotros en la iglesia, pero tenía un problema, con el cigarrillo. Entonces él no lo podía dejar. Él le había entregado su vida al Señor, Dios había transformado su vida, él quería servir al Señor. Pero cuando lo veíamos, el hermano, usted se acercaba, un olor, porque la nicotina, usted sabe científicamente que la elimina después de 5 horas en el cuerpo, así que se lave los dientes, se bañe todo. Usted si pasaron 5 horas, todavía él sigue eliminando nicotina. Y era una lucha con el hermano porque él quería, pero no podía. Hermano, a veces hay hábitos en los cuales
va a necesitar un tiempo. Él es un pecador, había entregado al Señor, Jesús como su Salvador personal, pero ¿por qué no está libre? No todos somos iguales. Hay personas que le cuesta más, hay personas que les cuesta menos, hay personas en las cuales pueden entregar más cosas, pero es un proceso personal, es un proceso individual. Entonces, hermano, muchas veces esos hábitos tenés que darle un tiempo para que Dios empiece a transformar nuestras vidas. Tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia, el rey David. ¿Cuántos conocemos al rey David, verdad? Cuando Samuel, ya prácticamente lo unge como rey, ya él era el rey prácticamente, pero David no reinó en ese tiempo. Estuvo 10, 15 años huyendo prácticamente de Saúl, ¿verdad? Escapándose. Pero en ese tiempo él aprendió muchas cosas. Se juntó con otras personas que capaz no eran de una buena vivencia, pero Dios usó esa situación para que luego él pueda continuar, ¿verdad? Para que él pueda ser respetado también. Y así estaba el rey David. Y luego pasó un tiempo más todavía para que él pueda poder tomar esa autoridad. Ahora fíjense qué es lo que hizo Dios. No solamente que David estaba huyendo, sino que Dios permitió esa situación porque para que vea el pueblo que el rey Saúl estaba mal, que era un rey malvado y que David tenía la autoridad. Hermano, muchas veces hay situaciones en nuestra vida que nosotros vamos viendo y vamos cambiando y que muchas veces no entendemos, ¿sí? Dios es un Dios poderoso. Pero ¿saben? Dios está ahí y Él está hablando en todas las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces es muy interesante poder ver las cosas como Dios obra en nuestras vidas. Y tenemos otro ejemplo claro, conocido muchas veces, que lo hemos escuchado un montón de veces, el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo, un hombre en la cual Dios lo usó, dice, uy, pastor, ya sé de Pablo, sí. Pero un momento en la vida, cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, porque él creía que estaba haciendo bien, porque estaba en lo correcto, tuvo un encuentro con el Señor. En la cual, ese encuentro, cuando el Señor se le aparece a Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? En Hechos capítulo 9, no lo vamos a leer todo, usted léalo después, donde dice la conversión de Saulo. Y luego es como que dice, pero Señor, ¿qué quieres que haga, verdad? Y él es quedado ciego. Y pasan 3 días en la cual él es cegado. Y en ese tiempo que él es cegado, Dios habla a un hombre, ¿verdad?, llamado Ananías. No se sabe después, porque no se habla después en la Biblia de Ananías. ¿Qué le pasó a Ananías? ¿Qué fue? Y le dice, mira, Ananías, yo quiero que vos vayas a ver un hombre que va a ser de bendición para nosotros, para la iglesia. Dice, ¿quién es Saulo de Tarsis? Oh, no, dice, Señor, pero si es tremendo Saulo, un perseguidor de los cristianos. ¿Cómo voy a ir yo? Vos anda, y le da una instrucción a Ananías para que haga eso. ¿Y qué hizo? Bueno, él fue, ¿verdad? Habló, estuvo con Pablo y le dijo, ¿verdad?, que reciba la vista y que ahí Dios lo había llamado y que iba a ser útil para el ministerio del Señor. Y miren qué es lo que sucede ahí. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 20. Bien. Cuando pasa esa situación en la cual Ananías unge directamente, ¿cómo se llama?, a Saulo, ¿qué es lo que pasa ahí? Miren qué es lo que hace Saulo, el perseguidor de la iglesia. El versículo 20 dice, enseguida. A ver, léanos todo lo que dice, enseguida. Y enseguida significa algo que llevó tiempo o fue algo instantáneo. Instantáneo, ¿verdad? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Seguimos, Mati, el 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaba este hombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Miren el versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Qué ministerio de Pablo, ¿no? Pablo estaba ahí, pasó 3 días que fue ciego, Dios transforma su vida y dice, bueno, Pablito, aquí está el ministerio. Inmediatamente cuando recibe la vista,
¿qué hace Pablo? Primero, directamente sorprende a la gente. Segundo, confunde. Y tercero, ya lo quería matar. Recién empezaba su ministerio Pablo, ya lo quería matar. Agárrate, Pablo, ¿verdad? Eso es lo que te espera. Y luego Pablo tuvo que pasar durante 3 años que estuvo viajando en Babilonia y pasando muchas situaciones. Pero luego podemos ver cómo Dios usó a este hombre. Muchas veces, hermanos, hay un proceso en nuestras vidas. Y es interesante que nosotros podamos ver el proceso que Dios hace. Y es un proceso real, ¿verdad? Constantemente. Entonces uno se preguntaría, Señor, estoy esperando algo que suceda en mi vida. ¿Se acuerdan Moisés? Estaba Moisés, ¿verdad? Moisés, una persona muy bien criada, había estado directamente con Faraón, en un buen palacio, pero un momento ve una situación particular, ¿verdad? Que un egipcio estaba tratando mal a un hebreo, él era hebreo. Y él dice, no, está mal. Y él era algo injusto y él mata al egipcio. Y él se va, ¿verdad? Huye. Y él sabía que Dios lo había llamado a él, pero ahí tenía que pasar algo. Y luego ve que 2 hebreos estaban discutiendo. Y luego Moisés le dice, ¿cómo discuten ustedes si ustedes son hebreos? Y claro, los hebreos le dicen, ¿y este quién es? Encima dice que era medio tartamudo, ¿verdad? Moisés. ¿Quién te conoce? ¿Quién sos vos? ¿Quién me decía a mí qué tenemos que hacer? Entonces Moisés huyó durante 40 años, estuvo en el desierto. ¿Qué cosa? Siendo pastor. No lo conocía nadie, ¿verdad? Al gran Moisés. Estaba ahí solo, prácticamente sin nadie. Hasta que un día el Señor le dice, bueno, ya pasaron 40 años, ya estás un poco cocidito, Moisés. Ahora sí, yo te quiero llamar. Miren, 40 años, ¿no? Yo te quiero llamar porque quiero que saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Dice, pero Moisés, ¿quién me va a dar? ¿Yo qué soy? Yo no soy nada. Y el Señor le dice, no, yo estoy contigo. Vos no estás solo, yo estoy contigo y yo te he llamado. Qué interesante, ¿verdad? Si nosotros podemos ver cómo Dios empieza a llamar nuestras vidas, cómo Dios empieza a transformar nuestras vidas, Dios empieza a trabajar constantemente. Entonces muchas veces, ¿por qué, hermanos, nosotros podemos ver que en nuestra vida no hay una respuesta? O a veces, muchas veces hay un proceso largo. Primero, porque el Señor no quiere que seamos cristianos superficiales. Quiere que seamos cristianos maduros. Cristianos que podamos haber pasado por ese horno, ¿verdad? Por ese buen alfarero y por lo tanto ir moldeándonos a la plenitud de Cristo. Debemos de ser a la plenitud de Cristo. Pero estamos en ese proceso. Segundo, muchas veces ese proceso es necesario porque el Señor nos quiere mostrar cosas que otros no han pasado o cosas que necesitamos pasar para poder entender lo que vamos a hacer. Yo me acuerdo que la hermana Beatriz a veces comenta, ella dice, yo era muy impaciente, ¿verdad? Y perdón que la tomo como referente. Me dice, pero después de la pandemia una de las cosas que aprendí, que Dios me enseñó, es ser paciente. Dios va pasando un proceso en nuestras vidas, ¿verdad? Y lo podemos leer en la palabra del Señor. Hay una situación de prueba, hay una dificultad, el Señor produce paciencia y la paciencia produce esperanza. Entonces estamos ahí, ¿verdad? En ese proceso, en la cual vamos viendo. Entonces muchas veces aparentemente vemos como que Dios se demora, ¿por qué? Porque quiere que seamos cristianos íntegros, no superficiales. Segundo, porque hay un proceso que Dios va transformando. Y tercero, porque el Señor es un novelista, va escribiendo nuestra propia historia. Quiere que nuestra película sea diferente, completamente y única. Porque Dios escribe la historia en cada uno de nosotros de una manera distinta y diferente. No es igual. Qué maravilloso que es nuestro Dios, ¿no? Ahora, yo no le estoy diciendo, entonces, yo voy a esperar 50 años, 100 años, listo, no va a tener problema. Obviamente. Dios a veces va a actuar en nuestras vidas y si usted ha recibido ese llamamiento y Dios quiere hacer algo con usted, es bueno que haga como hizo Pablo, inmediatamente. Pero es bueno también que usted se prepare, hermano. Que usted lea la palabra de Dios, usted tenga un mentor, usted pueda discipularse también. Usted dice, no, yo no necesito, yo soy autodidacta, yo me manejo solo. ¿Está bien?
Dios maneja en su vida, pero es importante que usted tenga un consejero espiritual, porque Dios lo va a ayudar. No, a mí no me va a manejar nadie. No es eso, hermano. Si usted ve a lo largo de la palabra de Dios, Jesús estaba con sus discípulos, Pablo tuvo discípulos que estuvieron ahí, y es bueno también. Si usted está pasando una situación, un problema, busque consejo. Eso le va a ayudar. No le va a mostrar, ay, que yo soy débil, que yo soy menos. No. Buscar un consejo. Y el Señor nos dice a través de su palabra, busque un consejo, eso lo ayuda. Pero prepárese también. Eso es bueno, ¿sí? Hay una materia dentro del seminario que se llama formación espiritual. Y la formación espiritual tiene que ver con eso. Una persona que va ayudando. Miren, todos tienen un mentor. El que es líder puede hablar con su consejero, el que tiene un presidente puede hablar con el pastor puede hablar con el superintendente puede tener un líder, y así, y el general también, de todos tenemos un consejero. Obviamente el Señor es nuestro consejero, ¿no? Pero es bueno que nosotros sepamos que hay cosas que no manejamos, hermano. No se las sabe toda usted. A pesar que tenga años, no se las sabe toda. Dios nos da la sabiduría. Y no porque tenga menos años también se sienta menos. Dios nos da la sabiduría. Pero qué bueno que podamos tener una disposición de amor y de humildad. Para decir, Señor, yo necesito que hablen conmigo. Yo necesito este consejo. Y Dios bendice, ¿verdad? Y Dios transforma en nuestras vidas. Así que imagínense lo que Dios hace de una manera tremenda, ¿verdad? Entonces estaban estas personas. Y podemos ir a otro ejemplo. Adán y Eva. Y Adán estaba ahí, ¿verdad? Y dice que el Señor hizo en Génesis capítulo 1 y el capítulo 2, que lo vamos a leer algunos versículos, estaba de 10. Pero Adán era un hombre que no tenía pecado. Era sin pecado. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué, Adán? Claro, Adán había estado, bueno, quiero que pongas los nombres a los animales, los nombres a las cosas, así estuvo. Y luego dice que entró en un sueño profundo, ¿verdad? Dice, te tengo una sorpresa para vos, Adán. ¿A qué será, Señor? Y cuando despierta, ¿verdad? Aparece ella, Eva, ¿verdad? ¿Y qué habrá dicho Adán? No sé, en hebreo. ¡Wow, Señor, gracias!, ¿verdad? Fue algo instantáneamente, hubo un proceso. Antes Adán estuvo con los animales, estuvo haciendo cosas, el Señor lo pone en un sueño profundo y después aparece la sorpresa. Porque él necesitaba una persona. Ahora, ¿Adán estaba mal? No, porque estaba sin pecado. Es un proceso que Dios va obrando en nuestra vida. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 del versículo 15. Miren qué es lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vamos al versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Nosotros hemos escuchado esto, ¿verdad? Seguimos. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos al versículo 18, que es clave. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Porque hasta ahí no había nadie idóneo para él. Un monito, no, tampoco no era idóneo. Un perrito, no era idóneo. A mí me gustan los animales. No había ayuda idónea para él. Y ahí vamos a ir al versículo 21, Mati. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. ¿Sí? Fue un sueño profundo. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Seguimos? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Y vamos al versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Miren, hermanos, había un plan que tenía el Señor con Adán. Entonces, muchas veces cuando nosotros no vemos una respuesta, o hay un proceso, o a veces estamos en el desierto, nosotros decimos, sí, capaz que esto pasa porque, y ya lo hablamos un poquito cuando hicimos una introducción del sufrimiento, capaz que estoy en pecado. Y capaz usted no está en pecado. Adán no estaba en pecado. O capaz dice, estoy mal, algo, Dios está haciendo algo conmigo. Y muchas veces capaz no hay tampoco nada.
simplemente es un proceso que Dios va haciendo en nuestras vidas, porque quiere enseñarnos. Él quiere que podamos aprender, como le dije, ser personas de calidad, ¿verdad? Ser personas maduras, ser personas cocidas, ¿sí? Haber pasado por ese horno y haber sido moldeado totalmente y poder ser unas personas íntegras, totalmente. Y para eso lleva un tiempo. Si usted pone un budín, ahí los que cocinan bien, ¿cuánto tiempo es para hacer un budín? ¿5 minutos? 20 minutos. Y si el budín yo lo pongo en 10 minutos, cuando lo saco, ¿cómo sale? Sale blandito, ¿verdad? Y si vos lo comes, Mati, vos qué dices, Adri. Que está rico, ¿eh? Ya está, lo tiene. No. Yo sé que Mati lo hace por amor, ¿verdad? Por amor. Eso no hace por amor. Bueno, lo ve blandito, ¿verdad? Pero, obviamente, no está bien. Pero cuando lleve ese tiempo, los 20 minutos, ahí sí, dice, exquisito, ¿verdad? Porque llevó el tiempo, hermano. Nosotros a veces necesitamos un tiempo en nuestra vida. Unos más, unos otros. ¿Yo por qué? No sé, Dios sabe, hermano. Yo no le puedo decir, hermano, usted 10 años, no sé. ¿Para qué? Yo no le puedo mentir. Fueron procesos distintos. Moisés, le estoy poniendo algún ejemplo. Pero que Dios quiere hacer algo maravilloso como este, claro que sí, que tiene un proceso, sí. Así que muchas veces no se sienta mal si está pasando por ese proceso, ¿verdad? Porque usted va pasando de una manera especial. Miren, ya vamos terminando. Yo sé que muchos dicen, pastor es locro, ¿verdad? Yo me imagino que han venido, están todos, mire, todos estamos casi, le faltan unos cuantos, ¿no? Vos es locro todos los domingos entonces, ¿verdad? Así está, estamos así todos. Miren, un ejemplo, Abraham. Entonces estaba Abraham, ¿verdad? Y el Señor dice, bueno, Abraham, ahora vas a ser padre de multitudes. ¿Y Abraham era un pibe? No, cuando el Señor le dice eso tenía 75 años. Parece que en aquella época, en los 75 años, todavía podían tener hijos. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Bueno, vamos a esperar. Y su esposa Sara era una mujer grande, de más de 60 años. ¿Cuánto esperaron? 25 años. Ahora sí, Abraham a los 100 años le dice, bueno, Abraham, ahora sí estás maduro. 100 años ya. Y bueno, y Dios cumple el propósito que tenía con Abraham, ¿verdad? Fíjense, Dios tiene un plan maravilloso en nuestras vidas, hermano. Pero yo quiero que usted sepa que a veces es un proceso, que no es así. Gloria a Dios, a veces puede ser así. Claro que sí, porque Dios, no podemos limitar a Dios en nada. Pero si usted está pasando un proceso, no se sienta mal. Confíe, siga adelante. Miren, cuando estaba Lázaro, y yo les compartí, y Lázaro conocía a Jesús, y el Señor tenía un aprecio con Marta, María, y cuando le dicen, Señor Jesús, por favor ven rápido que Lázaro se está muriendo. Bueno, el Señor Jesús le habla a su discípulo y le dice, one moment please, ¿verdad? Esperen un momento, por favor. Esperen un momento, ya voy a ir. Pasó un día, Señor, un día. Un momento, 2 días, 3 días. El Señor Jesús esperó 3 días para ir a Lázaro. O sea, querían que vean que él esté bien muerto, porque en 3 días ya está una persona muerta, ¿verdad? Y ahí hizo el milagro. Fue con Lázaro y dice, te levanto, ¿verdad? Le dio la vida, yo soy la resurrección y la vida, y el que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Lázaro se levantó. La gloria de Dios se puso en manifiesto, todos se sorprendieron, hermano. Bueno, Dios tiene un proceso en nuestras vidas. Ese proceso es así. Entonces, hermano, muchas veces nosotros decimos, ¿y Dios es que se demora? ¿Por qué, Señor? No puedo tener, ¿verdad? Y muchas veces eso. Hermano, muchas veces vamos a tener que pagar el precio. Ahora yo le pregunto, ¿usted está dispuesto a pagar el precio? ¿Está dispuesto a pagar el precio? Porque ahí se viene con todo, ¿verdad? Muchas veces cuando las cosas no son fáciles, ¿verdad? Uy, acá se complican. Bueno, si no son fáciles es porque yo pienso que cuando las cosas se complican me alegro más aunque me angustio en ese momento. Porque sé que Dios está ahí y va tomando control y algo va a suceder. Porque Él va a ir moldeando nuestras vidas, Él va transformando nuestros corazones, ¿sí? Él va haciendo cosas maravillosas. Pero es un proceso, hermano. Yo me acuerdo, yo tenía 14 años, Dios había transformado mi vida, algo de un pequeño testimonio,
Y yo hice una oración, me acuerdo, en la pieza donde yo tenía, me puse a orar. Y yo le dije, mire, yo tenía 14 años, ¿no? Y dije, Señor, yo quiero que vos me uses. Yo quiero que vos me lleves a un lugar donde pueda ser de bendición. Yo iba a una iglesia cristiana que me quedaba de mi casa 2 horas y media. Yo no tenía vehículo y me iba en colectivo. Y la verdad que era lejos, ¿verdad? Y era un domingo. La reunión tenía un domingo a las 9 de la mañana. O sea, imagínense a qué hora tenía que ir yo. Mi mamá no era cristiana, mi familia no era cristiana. Y yo hice esa pequeña oración, ¿verdad? Y pasó. Y capaz usted dice, bueno, ¿y qué sucedió? Después, pasaron unos años, yo vine a estudiar medicina a Tucumán, ¿verdad? Mis tíos eran cristianos, yo no sabía que eran cristianos, y estuve con ellos. Mis tíos eran personas de mucha fe, eran personas que amaban mucho al Señor. Y estuve 2 años en una iglesia libre. Mis tíos eran pentecostales, yo venía de la iglesia bautista, así que imagínense el proceso. Y estaba bien, pero en ninguno de esos lugares vi que Dios me estaba llamando, ¿verdad? Yo decía, no sé, y me dieron oportunidades para servir, para hacer cosas. Yo ayudaba, yo colaboraba, pero sabía que no era mi lugar. Después me mudó solo a una pensión y me quedaba cerca una iglesia, 1 cuadra y media. No sabía nada yo. Yo no fui buscando que una iglesia, no sabía nada. Y me encuentro con un amigo, que capaz yo lo invito, que lo van a conocer, no sé si lo conocen, al pastor Fabián Correa. Él vive en Estados Unidos. Me dice, Sandro, dice que este año iba a venir, que no iba a visitar. Bueno, él también lo encontré ahí. No era su lugar tampoco. Y bueno, y seguía orando. Y se hacían muchas cosas, porque era una iglesia muy grande, hermano. Y había cosas para hacer. Pero sabía que no era mi lugar. Y en la pensión vinieron unos chicos de Jujuy, porque era una pensión para estudiantes. Y nos hicimos amigos y iban a la iglesia del Nazareno. Y en el año 96 fui a la iglesia del Nazareno, que me quedaba lejos. Yo tenía una iglesia a 1 cuadra y media de mi casa. Cuando fui a la iglesia del Nazareno en el año 96, hermano, supe que ese era mi lugar. Y ahí empecé a servir al Señor. Con los jóvenes, fue líder de jóvenes, fue pastor de jóvenes, fue pastor de ahí del concilio. Y luego, bueno, con Mariela pudimos tener una obra. No fue en un día para el otro, hermano. No fue de un mes para el otro. Ahora, en todas esas situaciones pasaron muchas cosas, hermano. Yo un momento en mi vida estaba tan mal que yo me quería suicidar. Yo estuve viviendo en un 3er piso de mi tía que tenía una azotea y había una voz que me decía, tírate, tírate. Nunca había salido de mi casa. Nunca había salido de mi casa. Mi mamá estaba en Lima, mi abuelo estaban ahí, yo me sentía mal. Iba a una casa de mi tía que nunca la había visto, que no conocía. Y tenía ese pensamiento, tírate, ¿qué haces? Yo vine con 83 kilos y pesaba 50 kilos. Yo entiendo. Pero me refugié en el Señor. Porque sabía que había un proceso. Cuando después veo que pasan los años y me doy cuenta cómo Dios va transformando. Y ahora estamos en Córdoba, ¿verdad? Hace varios años. Nunca nos hubiéramos quedado con mi esposa en Córdoba, estando aquí. Cuando todos los vínculos, todos los tenemos en Tucumán. Pero hermanos, lo que yo le quiero decir, cuando usted es fiel a los procesos de Dios y usted persiste, ve que Dios tiene un plan. Y Dios no lo va a dejar. Y Dios no lo va a desamparar. Y Dios no lo va a abandonar. Y usted puede ver la mano del Señor. Y entiende capaz. Muchas veces no es de un día para el otro, no es de un mes para el otro, no es de un año para el otro. Es un proceso en el cual hay cosas que usted tiene que hacer. Y también entregarle al Señor. Y decir, Señor, aquí estoy. Y para eso pasan muchas cosas, ¿no? Es un proceso que no es fácil. Pero ¿saben? Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos desampara, siempre está ahí. Porque tiene un plan distinto de lo que nosotros creemos. Y Dios es fiel, hermano. Y Dios es fiel. Y ahora cuando hablamos, justamente ayer después hablamos con mi esposa un rato, vemos que Dios es muy fiel, hermano, en todas las cosas. Yo acá no tengo ningún contacto, no conozco a nadie. Y Dios me ha podido bendecir. Y en el trabajo,
que había, que yo les pedía oración que no me pagaban, bueno, me pudieron pagar, o después otra parte, y Dios ha sido fiel, hermano. Y podemos ver la fidelidad del Señor en todas las cosas. Pero, ¿qué hice yo? ¿Fue algo? Uy, sí, el Señor puso. No, lo único que dije, Señor, sigo adelante. El apóstol Pablo dice que persevere, siga adelante. No cuestione, busque consejo, busque ayuda, eso es bueno también. Obviamente, personas que lo van a ayudar, ¿no? Y si pasa, usted dice, ya estoy pastor 10 años, 15 años, bueno, no sé. Algo va a pasar, y seguro. Y luego algo va a suceder. Y usted va a llegar a esa tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel. Y el Señor tiene una promesa en su vida. Entonces, hermano, hay un proceso en todas las cosas que nosotros hacemos. No tiene que sentirse mal. Y si usted pasa por ese desierto, permanezca. Porque algo va a suceder. Porque Dios está con usted. A veces es necesario, como yo le dije, porque tiene que aprender. A veces va a tener que aprender, ¿verdad? Con la necesidad, con el dolor, usted aprende. Lo puede conocer, lo puede adaptar, pero cuando usted lo vive, el conocimiento es distinto, ¿verdad? Dios siempre es fiel, hermano. Entonces usted no diga, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me responde, Señor? ¿Qué pasa? Entonces nosotros hemos visto cómo a través de su palabra el Señor nos está hablando, ¿verdad? Que Él quiere hacer algo con nosotros y que Él está escribiendo nuestra historia. Quiere formarnos, hermano. Quiere ser ese buen alfarero que va transformando nuestras vidas y nos va moldeando de la mejor manera. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Estamos pasando por desiertos? ¿Estamos pasando por situaciones difíciles? ¿Hay cosas que no sabemos qué hacer? Capaz pasamos por situaciones también. ¿O estamos en ese proceso? Y a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué decisión tengo que tomar? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Cuál es el rumbo que tengo que poner, verdad? Y bueno, es ahí donde nosotros, si nos aferramos al Señor y entregamos nuestros deseos en Él, Él nos va a ayudar y Él nos va a dar la mejor opción. Que nosotros ni nos imaginamos, ¿verdad? Porque cuando estaba Adán yo me imagino, sí, poniendo, bueno, esto es una planta, esto es el mundo, esto el caballo, el árbol. Después duerme Adán, queda y se levanta y dice, ay Señor, gracias, ¿verdad? Bueno, Dios nos sorprende, hermano. Pero Dios quiere que usted sea una persona de calidad. No sea una persona así nomás. No sea una persona carnal. Sea una persona transformada, cambiada, o por lo menos en ese proceso de intentar hacerlo, ¿verdad? Cada día, teniendo ese amor, esa pasión, y Dios se va a estar siempre ahí, en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar.